Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Pues nada, vamos a ver en este pequeño vídeo cómo funciona o un poco. Vamos a hacer un walkthrough, es decir, vamos a pasar por la tarea del ZFS y a la vez que vamos viendo cómo funciona la tarea, pues vamos a ir presentando pues algunos de los conceptos que se ven. ¿Vale? En realidad en la tarea, de manera un poco novelada, ya están explicados los conceptos técnicos, los más, digamos, los más relevantes o los que nos pueden servir de introducción a cómo funciona un sistema de ficheros que es un pelín más complicado o un pelín más potente de lo que estamos acostumbrados a utilizar. ¿Vale? Este tipo de sistemas de ficheros, los, los ZFS o los que están basados en tecnologías como copy on write y cosas así, son muy habituales en los data centers, o sea, cuando tenemos que utilizar alta disponibilidad, cuando necesitamos hacer writes, digamos, cuando no somos meros administradores de sistemas de nuestros equipos, sino empezamos a utilizar sistemas de virtualización más complicados o más complejos para hacer cosas mucho más potentes, mucho más difíciles. ¿Vale? Esta tarea pues presenta un poco las bases y la idea de que os empiece a sonar cómo funciona todo esto. ¿Vale? Aquí yo tengo un servidor, es un Ubuntu Server, una 2404, ¿de acuerdo? Y la tengo actualizada. ¿Vale? Lo acabo de hacer antes, he hecho un sudo apt udate y un sudo apt pulgrave. ¿Vale? Lo acabo de hacer, pero puedo volver a hacerlo para que lo veáis, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es una cosa habitual que tenéis que acostumbraros, ¿de acuerdo? Efectivamente me dice que ya está actualizado. Pues nada, ¿cómo funciona esto de ZFS? Este sistema de ficheros lo que utiliza es al menos dos discos y sobre esos discos crearemos lo que él denomina un repositorio o un pool de datos, ¿vale? Donde nosotros crearemos carpetas y dentro de esas carpetas pues, podemos establecer diferentes parámetros, tanto de compresión de los datos que se van a guardar ahí, de copias de seguridad, configuración de los checksums, etc. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es instalar las utilidades de ZFS. ¿Vale? Sudo apt install ZFS utils Linux. Vemos que prepara un montón de cosas en systemd y eso es porque seguramente o efectivamente nos ha preparado un servicio que a partir de ahora, cada vez que arranquemos, pues lo tendremos disponible. ¿Vale? En la tarea nos dice que ahora mismo hagamos un sudo ZFS list para comprobar que todo está en marcha, sin guión. Así. Me dice que no hay ningún dataset disponible, es decir, no hemos configurado nada, acabamos de instalar ZFS, nos acabamos de instalar este soporte, le hemos hecho a nuestro Ubuntu Server, le hemos añadido el soporte para trabajar con datasets y pools de ZFS, pero aún no hemos configurado ninguno y cuando le decimos, oye, dinos cómo está, nos dice, pues no hay nada, no datasets available. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, de una manera muy simpática, lo que hacemos es generar dos discos y lo vamos a generar lo vamos a, digamos, virtualizar dentro de la virtualización. Es decir, en vez de coger dos discos y añadírselos a nuestra máquina virtual, lo que vamos a hacer es dos ficheros de 4 gigas y las vamos a poner ahí, de 5 gigas, disculpad, y nos los vamos a poner en TMP. ¿Vale? Recordar que en TMP todo lo que pongamos al reiniciarlo lo perdemos. ¿Vale? Pero bueno, no sé si dejarlo aquí, vamos a hacer exactamente cómo está la tarea, pero recordar
que TMP se borra en el arranque, ¿vale? Entonces todo, digamos, todo este walkthrough, toda esta práctica, este anexo que se os plantea, es solo para que veáis cómo funciona, ¿vale? Porque tal cual en el momento que nosotros apaguemos la máquina, todo se perderá. ¿Vale? Pues nada, vamos a trabajar para ir familiarizándonos con esto y ya está. Lo primero que nos dice es que creemos dos discos. ¿Cómo los vamos a hacer? Haciendo uso de DD. ¿Vale? Igual que nos sirvió DD para formatear USBs y poner imágenes de instalación ahí dentro, pues nos va a servir ahora para generar estos discos y en principio los vamos a poner vacíos. ¿Cómo lo haremos? Pues llenándolos con 0. ¿Vale? Tenemos un dispositivo mágico, un dispositivo especial que es del 0, que cuando nosotros lo consultamos lo que nos ofrece es ceros por salida estándar. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, tomando como entrada esos ceros y guardándolos como primer disco, y aquí le decimos que guarde 5 gigas. ¿Vale? ¿Cómo son 5 gigas? Porque le decimos que los guarde a bloques de 1 mega, que es esta parte de aquí. ¿Vale? Bloque BS es block size, es decir, a bloques de 1 mega, y que cuente 5120 bloques. ¿Vale? Entonces 5120 bloques a 1 mega cada bloque son 5120 megas, que son 5 gigas. ¿Vale? Lo hacemos así y él ahora en un momentito nos va a generar la imagen. ¿Vale? Ahora cuando generemos el segundo, os voy a dar un tip aquí, y es que le vamos a decir también que para ir viendo status igual a progress, vamos a generar el segundo disco que es exactamente igual, pero así. Con este status igual a progress lo que hacemos es que mientras que lo va escribiendo vamos viendo cómo va. 1 giga con 6, a ver, 1 giga con 8, ahí lo tenemos. Ah, ya no queda espacio en disco. Vale, ¿por qué? No nos queda espacio en disco porque nosotros teníamos una máquina virtual muy pequeña. Claro que nosotros lo tenemos 10 gigas. Vale, pues vamos a generar algo más pequeño, los discos, ¿vale? Vamos a generar el primer disco en vez de 512 gigas, vamos a hacerlo de 2 gigas, 2048. Y el disco 2 de 2048. Ya está, ya lo tenemos los discos, ¿vale? Vamos aquí a TMP y vemos los discos, ahí están, de 2 gigas cada uno, ¿vale? VDisc 1 y VDisc 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un pool, es decir, vamos a usar esos dos discos para generar un único espacio de almacenamiento de una determinada manera. Esa determinada manera, ese espacio de almacenamiento va a tener una tecnología que veremos más adelante en cursos posteriores que se llama espejo, un RAID 1 que se llama. Ese RAID 1 lo que nos permite es que si uno de los dos discos falla, por lo que sea, pues el otro toma el control y los datos no se pierden. ¿Vale? Porque lo que se hace es que cada vez que se escribe un dato, cada vez que se crea un fichero, se crea en los dos discos de manera simultánea, de tal manera que siempre tenemos una copia de esos mismos. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Pues con la orden es zpool create tank mirror y le decimos los dos discos que vamos a usar para generar ese espacio de almacenamiento llamado tank. Disc 1 y tmp vdisc 2. Si ahora hago z, aquí era zlist, zfs, ya me dice que hay uno, ¿vale? Que tiene disponible 1,75 gigas, ¿vale? Porque hasta los 2 gigas lo que hace es que se han perdido para los metadatos, es decir, para los datos que necesita esta propia estructura para ir manteniendo eso que hemos dicho de réplicas, etc. Bueno, pues por ahora así vamos. Ahora dentro de aquí vamos a generar
los datasets que se llaman. Los datasets se parecen a las carpetas, pero no lo son. ¿Por qué? Porque las carpetas al final no dejan de ser espacios de almacenamiento o nombres lógicos que nosotros le ponemos. Sin embargo, los datasets podemos establecer diferentes políticas de copias de seguridad, diferentes políticas de almacenamiento, diferentes políticas a la hora de comprimir los datos que se van a guardar aquí, etc. ¿Vale? Vamos a generar dos, que se hace con... vamos a generar varios, ¿vale? En la tarea se generan una serie de residuos, entonces vamos a guardarlo ahí, ¿vale? Vamos a generar. Se hace con sudo zfs create tank residuos. A continuación, nuclear y químico. ¿Vale? Y por otro lado generamos reportes y dentro de ellos una carpeta que se va a llamar íntegra. ¿Vale? Si hacemos sudo cdfs list, ¿vale? Ya nos dice todos estos. ¿Vale? Si os dais cuenta, todo hace referencia al mismo punto de montaje. Y nada, seguimos teniendo disponible 1,75 GB porque todas estas carpetas, todos estos volúmenes, todos estos datasets, mejor, vamos a llamarlo a partir de ahora datasets, todos estos datasets están colgando del mismo tank, ¿vale? del mismo pool que lo tenemos recordar, lo tenemos de manera replicada en espejo. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer que residuos y reportes, cada vez que se guarde un dato, automáticamente este sistema de ficheros lo va a comprimir, ¿vale? Y lo vamos a comprimir con LZ4, ¿vale? Que es un tipo de compresión que se presenta aquí, ¿vale? Hay muchas más, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerlo con LZ4, que es suficiente para el ejemplo. Sudo cfs set compresión igual LZ4 para tank residuos. Y también vamos a poner lo mismo para reportes. Una vez hecho esto, ¿vale? Aquí no aparece nada, pero cada vez que nosotros escribamos algo, él automáticamente aplicará ese algoritmo de compresión a los datos y irá guardando los datos como comprimidos, ¿vale? Pero todos nosotros no nos tenemos que preocupar, eso lo hará él y ya está. ¿De acuerdo? Vamos a verlo para que lo veáis. O sea, si os acordáis ahora mismo, hemos hecho con lo del dev 0, pues nosotros vamos a generar ahora un pequeño fichero de 100 megas, ¿vale? Y como los datos van a ser, si ponemos 0, van a ser como un fichero vacío, entonces lo que vamos a hacer es vamos a meter aquí datos que vengan de manera aleatoria, generados de manera aleatoria, y tenemos otro dispositivo especial que es debug-random, que nos permite obtener datos aleatorios, ¿vale? ¿Dónde vamos a guardar esto? En tank residuos datos aleatorios. bs de mega y count de, ¿vale? Y aquí vamos a generar eso, los 100 megas de datos aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces a generar enseguida y hecho. ¿Qué pasa? Si nosotros aquí ahora le preguntamos, muy bien, hemos generado 100 megas, y si nosotros vamos a tank, a residuos, a nuclear, ¿vale? Nos dice que está datos aleatorios ahí y dice que ocupa 100 megas. Sin embargo, porque eso es lo que le hemos dicho, sin embargo, si nosotros le decimos a ZFS que nos diga exactamente cuánto espacio se está usando, perdón, es name, user y refer sobre tank. ¿Vale? Nos dice que tan solo están usándose 24.
100 megas. Dice que 100 megas. Ah, pues no. Dice que el usado es menor que el espacio diferenciado. Ah, claro, porque tal y como dice ahí, efectivamente. ¿Qué pasa? Que como son datos aleatorios, mira, vamos a hacer una prueba. En vez de meter aquí datos aleatorios, vamos a meter un archivo vacío. Vamos a meter datos de 0 aquí, de 0 y datos aleatorios, datos, voy a poner datos vacíos. Lo mismo. Y ahora hacemos así. Fijaos que aunque hemos generado dos ficheros de 100 megas, como el segundo está vacío, no ocupa nada cuando le decimos esto. Nos dice, sigue ocupando 100 megas. Es decir, al comprimir 100 megas vacíos, sale a 0. A continuación nos habla de los checksums, ¿vale? Los checksums es los puntos de control para ver si el fichero, si el sistema de ficheros ha fallado por algo. Vamos a probar esto. Vamos a ver siguiendo los pasos de la práctica, sudo zpool tank. ¿Vale? Esto no nos dice nada. Y a ver ahora sudo zpool status tank. Y nos dice que todo está en marcha. Básicamente porque no ha fallado nada. Si uno de los dos discos fallara en ese state online, nos diría que uno de eso, nos diría si el estado online significa que está todo en marcha y que el disco no está fallando. Si pone faulted, significa que no está. ¿Vale? Y si degraded, significa que ha pasado algo y el disco no está funcionando como debería. ¿Vale? Esto más adelante haremos alguna práctica donde se vea esto cómo funciona y para qué nos puede servir útiles. ¿Vale? Y luego nada, vamos a generar lo de hacer un backup, vamos a ver cómo funciona esto de generar snapshots, es decir, generar como hacemos con el VirtualBox. Es decir, nos guardamos este estado de los discos y ahora hacemos pruebas y luego podemos volver al estado de los discos si lo necesitamos. ¿Cómo se hace? Pues lo primero es, hay una herramienta que es ZFS Snapshot y le decimos qué dataset, recordad que tenemos dos, que tenemos residuos, tenemos reportes, y luego lo que hacemos es de ponerle una arroba y decirle cuál es el nombre que queremos para esta copia. Residuos y reportes. El nombre sería backup inicial.